Muchísimo gusto volver al CUT. El CUT es mi casa, aquí estudié, aquí me desarrollé como docente, como profesional y le debo mucho a este lugar. Quiero mucho a estos compañeros que cada vez que vengo me reciben con mucho afecto y de una manera tan cálida. Y bueno, hoy voy a compartirles un poquito sobre lo que yo hago como artista, porque lo que veo acá atrás sobre ARCES que dice arte, arquitectura y creatividad, ¿no? Más o menos esos son los tres ejes que rigen este evento, que por lo que veo cada vez es más grande, hay más gente, me da mucho gusto. Me encanta estar acá con los arquitectos, con los diseñadores, con gente que está muy interesada en este tema de la representación, la creatividad. Y bueno, cuando Gloria me invitó, yo pensé mucho sobre qué compartir, ¿no? ¿Qué sería lo más valioso? De repente por ahí me dio por hacer un rollo como muy académico y muy denso y dije, no, esto no me va a funcionar y tal vez no les funcione a ellos. Y lo que decidí fue compartir esto que es un encuentro que yo he tenido a la hora de producir arte. A lo que quiero centrarme es en estos tres conceptos que son la creación, el papel de la intuición y el papel del concepto en la producción de imágenes, de representaciones. Y bueno, ahí está muy pequeñito, pero la idea de hablar de esto es platicarles de dos métodos que yo utilizo para la producción de imágenes. El primero de ellos es este que se llama, al que yo he llamado vasos comunicantes. A mí me sirven mucho estas expresiones como poéticas, ¿no? Porque detonan en mí muchas cosas. Vasos comunicantes es un método que los diseñadores y los arquitectos conocen bien, que parte de un concepto, ¿no? Por ejemplo, un concepto que a mí me interesa es el concepto de los refugiados. Y a partir de ese concepto, que tiene que ver con mi experiencia, con la experiencia de otros, investigo. Investigo por un lado lo documental, que sería leer sobre el tema, buscar referentes, pero también investigo en los materiales y en aquello que puede ayudarme a decir mejor lo que quiero, ¿no? A ese método yo le llamo así, vasos comunicantes. Hay quien le llamará de otra manera, ¿no? Por ejemplo, hay quien le dirá esto, metodología proyectiva, se vale. A mí esto es lo que me funciona. El otro método, que es un método un poco más caótico, a ese le he llamado redes luminosas. Y ese tiene que ver más con cuestiones intuitivas, de hallazgo. De repente, por ejemplo, puedo soñar algo que me mueve y lo que hago con el sueño es tratar de registrarlo para que no se me pierda, ¿verdad? Y a través de ese sueño encontrar posibles imágenes que me sirvan para hacer cosas. Y lo que me parece más interesante aún es algo a lo que yo le llamo nodos iridiscentes. Si ustedes saben, han escuchado esta palabra, iridiscente se refiere a este fenómeno en las alas, por ejemplo, de las mariposas, que tienen un ángulo, de modo que si tú las ves desde cierto lado se ven de un color y si las ves desde otro lado se ven de otro color, que tiene que ver más con el reflejo de los rayos luminosos más que con un pigmento, ¿no? Y esto de los nodos iridiscentes se refiere a un lugar de encuentro entre qué y qué, los conceptos y los hallazgos, estos hallazgos intuitivos, ¿no? Creo que la mejor manera de crear, lo voy a decir así como es la que mejor se te ajuste, la que mejor se te acomode, ¿no? En esto no hay fórmulas estrictas. Yo conozco muchos artistas, muchos creadores, y cada uno de nosotros, si bien compartimos algunas cuestiones, al final del día encontramos nuestro propio método. Porque recordemos, y esto me gusta mucho como tenerlo siempre en cuenta, que la palabra método en realidad quiere decir camino.
¿no? Hay un pensador maravilloso francés que se llama Edgar Morin, que es un interdisciplinario, un loco, biólogo, poeta, filósofo, pedagogo, ¿no? Una gente así inmensa, que afirma, dice, el método es un camino, y si el método es un camino, hay muchos caminos, ¿no? Aquí, ¿de qué se trata? Bueno, yo creo que cuando uno comienza en esto de la producción de imágenes, de representaciones, pues te puedes basar en lo que otros han hecho a manera de, digamos, de mapa del territorio, ¿no? No tenemos que ser unos exploradores absolutos de lo desconocido. Ha habido gente que antes que nosotros ha recorrido los caminos, o sus propios caminos, y te pueden decir de repente, ¡hey, aguas! Ahí hay un dragón, ¿no? Saca la espada. O te puede decir, hey, si te fijas aquí puedes descansar, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de, por un lado, reconocer que hay gente que ha hecho cosas antes que nosotros y que las ha hecho muy bien, y por otro, en base a eso, buscar nosotros aquello que se nos acomoda y aquello que es original nuestro, ¿no? Por ejemplo, a mí me sirve mucho, y esto es bien curioso porque yo decía, bueno, estudié oceanología, ¿no? Chanclas, yo que quiero meterme a las humanidades y al arte y soy oceanólogo. Y bueno, como que lo mío en cuanto a formación así bien sólida de 5 años de carrera más tesis y tal, es pues esto de las olas y el cambio climático y tal. Yo decía, ¿cómo encajo esto que aprendí con esto otro que me interesa tanto, que es la expresión artística, ¿no? Yo lo cuestionaba mucho y no les voy a mentir, tuve unas crisis existenciales horribles, ¿no? Porque además en ningún lugar lograba encajar. Los científicos me veían como la loca artista, los artistas me veían un poco así como con desconfianza, como diciendo, ¿esta qué, no? Pero bueno, al final descubrí que mi estructura científica me permite, por ejemplo, utilizar este método que les digo de los vasos comunicantes, el método conceptual, muy bien. O sea, voy a mostrarles algunas cosas y para ejemplificar lo que estoy diciendo. Me gusta mucho usar gráficas porque creo que las gráficas son maravillosas, y estas son bien simples pero bien claras, ¿no? El método del concepto me da estructura, y necesitamos estructura de repente, pero no debe ser una estructura rígida, porque lo rígido impide que hagamos hallazgos interesantes. Entonces utilizo el concepto, este método de la investigación documental, ¿no? del ver los referentes y tal, como una base, pero sé que es eso, una base. Y después me aviento como el Borras, ¿no? Así un clavador, ¿no? A lo que les digo que le llamo la red luminosa, es decir, tengo estos materiales, tengo esta idea aproximada de lo que quiero, pero voy a experimentar a fondo para ver qué es lo que descubro. Y ocurren cosas muy interesantes. Hay un gran psicoanalista que se llama Carlos Gustavo Jung. Bueno, yo así como que los nombro en español para que sean más amigos míos. Jung hablaba de un fenómeno que se llama sincronicidad. Yo no sé si a alguno les ha pasado, pero estoy segura que sí. Que de repente piensas en alguien y aparece, o tienes, por ejemplo, un sueño y al ratito ves una película en donde hay una imagen que te refiere al sueño. Bueno, yo creo que eso es muy útil, es muy potente. El asunto es que muchas veces no nos damos la oportunidad de sincronizar. ¿Qué quiero decirles? Nos estamos preocupando tanto en el concepto que dejamos de hacer cosas muy importantes que tienen que ver con percibir, con abrirnos a lo que hay en el mundo, ¿no? Entonces, vuelvo sobre el punto, tenemos el concepto, pero debe de ir bien ligado de este otro lado de la creatividad, que es lo intuitivo, ¿no? Este hallazgo, esto que tiene que ver con el sueño, con el azar, ¿no? Va por ahí, ¿no? Y el encuentro, ese encuentro, pues les digo, es el nodo iridiscente. De repente todo se acomoda y dices, sí,
esto sí funciona. Es algo, se los voy a compartir y ustedes saben de qué hablo, es algo que lo sientes en el cuerpo y hasta como que burbujeas y si estabas cansado de repente se te va el cansancio y quieres estar trabajando y así, llega la energía. Yo creo que ese es un muy buen síntoma de que vas por buen camino. Cuando después de mucho trabajo, de pensarle, de experimentarle, sientes eso, que estás lleno de energía, síganle, porque van a encontrar algo interesante. Bueno, ¿qué herramientas uso yo en esto que yo llamo mi método? Ojo, no lo produje yo, es el resultado de muchas personas, pero a mí me funciona. Me funciona algo que se conoce como deriva. La deriva es una práctica artística que consiste en andar por la vida, literalmente, ¿no? Te subes al camión, estás viendo, si te gusta algo le tomas una foto, si escuchas una frase interesante tratas de como grabártela, ves una textura, ves un color, ¿no? La deriva, te paseas, es importante pasearse, Yo he de decir, confieso que soy un amante del carro, porque el carro me ahorra mucho tiempo, pero tiene un gran defecto el carro. Lo decía, bueno, no voy a decir quién lo decía, pero decía este filósofo francés que el problema del carro es que la velocidad nos impide la observación, ¿no? A menos que estés en un trafical de esos que ahora ya tenemos acá en Tijuana, ¿verdad? De 3 horas y bueno, a ver, si no te quieres volver loco y pues violentar a alguien, ponte a observar, ¿no? Sí, es lo que yo hago, ¿no? Hay quien medita, que bueno, yo con lo hiperactiva que soy me cuesta mucho meditar, así que me pongo a ver. La deriva. ¿Qué otra cosa me funciona? La bitácora. Yo sé, estoy segura que sus profesores se los han dicho una y otra vez, ¿no? Y cada vez que empieza una clase nueva, y chicos, deben llevar una bitácora, y tú así de... ya, no quiero saber nada. Bueno, se trata de hacer una bitácora igual, a tu manera, ¿no? No tiene que ser la bitácora con el esquema. Consíguete una libreta, o si no quieres una libreta, miren, estas son unas cosas portentosas, grábense las ideas, hay que grabarlas, las observaciones. ¿Por qué? Porque uno tiene momentos de mucha lucidez, de mucha brillantez, pero pasan. Y luego dices, yo estaba pensando algo bien suave. ¿Qué era lo que estaba pensando? Ay, es así la zeta, ¿no? ¿Qué otra cosa funciona? El muestreo. Ahí me sale lo científica, fíjense. Hay un artista holandés-mexicano al cual admiro profundamente por su obra, pero porque es muy, muy brillante, que se llama Jan Hendricks. Si no conocen su trabajo, googleenlo, se van a enamorar de él. Jan, así, J-A-N, Hendricks, como el guitarrista, igualito, Hendricks. Y él, fíjense que cuenta de manera muy generosa cómo le hace para producir su arte. Él se va de viaje, hace viajes. Y él afirma que una de las grandes influencias en su vida es la botánica. Entonces, cuando hace viajes, va con un montón de bolsitas, ¿no? Así, va rodeado de bolsitas. Imagínense a un holandés pelirrojo, blancuzco, alto, ya es un señor pues más o menos mayor, lleno de bolsitas, con su cámara, una libreta, ¿no? Y va caminando por la selva lacandona, y lo que va haciendo literalmente es hacer esquemas de lo que ve, tomando fotos, haciendo registro de lo que siente y tomando muestras de objetos, hojas, palitos, plumas, insectos, pedazos de tierra que le gustan, carboncitos, ¿no? Y al rato ya aparece así como hawaiana, ¿se lo imaginan, no? Con una falda llena de cosas. Y esos objetos que él muestrea, se los lleva después a su taller. Y con esos objetos él juega, porque ese es otro punto. No lo he puesto ahí, pero voy a insistir en esto. Hay que jugar.
Sí, hay que ser serios, pero hay que pasarla bien también, ¿eh? Hay que experimentar, hay que poner las cosas de una manera, de otra, de todas las maneras posibles. Y bueno, eso es lo que hace Jan, ¿no? Y hace unas obras hermosas. Muchos de sus proyectos tienen que ver con la naturaleza y yo lo admiro por eso, ¿no? Porque en ese sentido es así como, pues es holandés, entonces es muy metódico, pero lo hace muy bien. Lo otro, y creo que los conferencistas anteriores hablaron de eso, hacer bocetos. Yo soy muy mala dibujante realista, la verdad. Tengo una mamá que es de así, la Esmeralda, 5 años, perfecta, ¿no? Todo, ¿no? Y bueno, los hijos siempre somos rebeldes, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero dibujar, mamá, pero yo no voy a dibujar como tú, así que yo dibujo como se me dé la gana. Sin embargo, creo que el dibujo, y esto yo creo que se los comentó Alma, que Alma es una maravillosa dibujante, la conferencista que estuvo aquí, el dibujar, aun cuando lo hagas en tableta, puedes hacerlo en papel o en tableta, implica una conexión muy, muy importante entre mano, ojo, cerebro. Es algo extraño, pero algo se acomoda. Cuando dices, ay, a ver, espérate, es que me lo imagino, y empiezas a hacer el dibujo. Entendamos, el dibujo es una herramienta. No tienes que dibujar perfecto. Si sabes usar la tableta y eso te ayuda a dibujar, aunque diría una amiga mía, es que si no sabes dibujar, aunque tengas la tableta, ¿no? Pero bueno. Lo otro, y bueno, yo creo que es importante decirlo, es los textos. Y cuando hablo de textos no me refiero nada más a libros, me refiero a que hay textos en las películas, hay textos en los cómics, hay textos en las historias que escuchas de tus amigos. Es decir, hay narraciones, hay historias que nos pueden ayudar como disparadores para crear proyectos. Hasta aquí más o menos, entonces hablamos de estas herramientas, de los métodos, ¿no? Que serían esas, y por supuesto hay muchas más. ¿Qué nutre? Le llamo los nutrientes existenciales. ¿Qué nutre mi proceso? Ya les conté que son estos dos métodos que coinciden, ¿no? Que tienen estas herramientas, pero hay algo que se requiere. Esto es como una planta. Las plantas no nada más necesitan el solecito o el agua, también necesitan nutrientes, ¿no? Algo que nos haga crecer. Y dentro de esos nutrientes, por ejemplo, hay una práctica que se las debo a mis progenitores, que es la ceremonia de té. La ceremonia de té viene del Japón. Es una práctica muy hermosa, en donde yo preparo una taza de té de ese que ahora está muy de moda, el matcha famoso. ¿Saben cuál es, no? Ese verde, así muy bonito, así como el abriguito de la compañera que está allá atrás, más o menos, así, de ese color. Y bueno, ¿por qué les cuento sobre la ceremonia de té? Porque ahí aprendí algo que me ha acompañado toda mi vida y que tiene que ver con la creatividad. En cualquier parte hay belleza. La ceremonia de té es una experiencia que uno dice, ay, pues, ¿qué es eso? ¿No? Voy a hablar muy sinaloense. ¿Qué es esa cosa hedionda de que le revuelven ahí y ya? Bueno, cuando aprendes ceremonia de té o tienes la oportunidad de vivenciarla, te das cuenta que la forma en que se prepara el té es verdadero arte, ¿no? Y además está esta cuestión de compartirlo con alguien. Entonces, para mí la ceremonia de té, ahora en este momento, es algo que me ayuda a entender que en cualquier lugar yo puedo percibir, si me doy la oportunidad, puedo percibir belleza. Belleza como yo la concibo, porque hay de todo en este mundo. Lo otro es, por supuesto, el arte de los otros. No estamos aislados, somos permeables. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos muchas influencias. Si hay algo que a mí me gusta mucho de las nuevas generaciones de creadores, y por creadores hablo de artistas visuales, arquitectos, cinematógrafos, toda esta gente que ahora tiene una potencia enorme, me encanta que tienen un montón de referentes, porque
si hay algo que ha hecho explosión es la cantidad de imágenes que podemos ver en internet. Entonces no se sientan mal, ¿no? Porque luego es así como, ay, no voy a hablar de las imágenes, no, ponte a ver, ¿no? Así como si tuvieras tu Pinterest, pero un Pinterest gigante, ¿no? Así grande, de muchas cosas. El mundo, estar en el mundo. Yo sé que hay personas como muy introvertidas, se vale, y así estás en el mundo, pero creo que hay que ir y comer en la calle, hay que ir a lugares muy elegantes, hay que vivir, ¿eh? Eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, ya les había hablado de la ciencia, ¿no? Como este disparador también. A mí me interesan muchas cosas científicas y tengo la fortuna de poder, a diferencia del oranjo, del naranja, que está ahorita dando de gritos porque no le dieron su dinero para el muro, ¿no? El naranjo no entiende de ciencia, ¿no? Y bueno, pues estaría bien compartirle algunas cosas. Todo esto me ayuda, ¿no? Me nutren. Y bueno, yo quisiera, así voy a pasar las imágenes muy rápido, me voy a detener en algunas y luego me gustaría mucho que compartamos. Creo que parte importante de este tipo de eventos es que podamos dialogar, ¿no? Yo sí creo que ustedes tienen una experiencia muy rica y que yo puedo aprender de ustedes y ustedes de mí. Pero eso no sucede si, así como, ¿y alguien tiene una pregunta o comentario? Y silencio, ¿no? Bueno, ejemplos. Por ejemplo, estos son trabajos muy antiguos, tienen, no sé, más de 20 años. Son dibujos y los puse acá, los voy a ir pasando, porque la característica de estos dibujos es que fueron hechos a través del azar, ¿no? Yo no pensaba en nada, no tenía un tema, nada más experimentaba con materiales además muy simples como la crayola, el pastel seco y demás, e iba encontrando, ¿no? Iba encontrando formas, iba encontrando de qué se trataban estos dibujos. Por ejemplo, este es diferente un poco porque sí tenía muy claro que quería hacer una serpiente de cascabel por una cuestión también de referencia cultural, ¿no? Ustedes saben que en los pueblos mesoamericanos la serpiente es muy potente y bueno, fue un trabajo que hice con cera esgrafiada y luego me di cuenta que me hubiera encantado que si hubiera tenido la oportunidad de haber hecho un grabado con él, pero bueno, no se pudo, ¿verdad? Estos son entonces trabajos que surgieron así, como de una manera muy espontánea, no pertenecían a un proyecto determinado, no tenía un concepto. ¿Cómo comenzaron? Experimentando con los materiales, ¿no? Hay diferentes materiales, este es acrílico, es una mixta sobre madera. Por ejemplo, sí tuvo de entrada un origen. Estuve participando mucho tiempo en este trabajo de por un lado, luchar por los derechos de las comunidades LGBTQH, Z, lo que sea, ¿no? Si ustedes ven el año, es 1994, la epidemia del SIDA estaba en su apogeo y entonces hacíamos una serie de eventos para recabar fondos, para sensibilizar a la gente y demás. Y esta es una pintura que se llama Noche de Látex, porque hace referencia a este tema, ¿no? Por ejemplo, estos que voy a pasar ahora son unos trabajos que hice, estas son pinturas, bajo una consigna que era el trabajar como si fueran pruebas de Rorschach. ¿Sí conocen esas pruebas psicológicas que le enseñan la mancha al paciente y el paciente dice, veo un Mickey Mouse, ¿no? Bueno, era algo así, ¿no? Yo manchaba y luego veía. Y así como dicen que Leonardo le hacía, ¿no? Es que la pintura está ahí. Bueno, sí, y hay que entender que hay un principio ahí que es el principio de proyección psicológica. Todo el tiempo estamos proyectando, ¿no? Entonces yo iba encontrando estas imágenes, ¿no? Esta fue La Noche de Lagartos, era una pintura así como muy oscura, ¿no? Todavía la veo y no sé qué siento. Esta otra se llama
Oye, es que no veo bien. El Coyote, Chillón y sus compas en el Reventón, que hacía referencia a la vida nocturna en Tijuana. Para mí, yo soy de la Ciudad de México, pero luego viví en Ensenada, y volver a sentir la ciudad, la intensidad de la ciudad fue maravilloso. Entonces, cuando yo llegué a Tijuana era así como, ¡oh! ¡Wow! Hay fiesta a la noche, ¿no? Y entonces esos trabajos tienen que ver con eso. Este también, se llama El Apañón del Osito Travesti. Y bueno, hay quien podría sentirse ofendido, ¿no? Y bueno, esa es otra cosa que me gusta, ¿saben? Podemos ser muy serios, pero también podemos usar el humor para hablar de cosas a veces muy brutales y muy duras. Creo que también sirve, ¿no? A mí me gusta al menos. O que algo parezca, por ejemplo, este trabajo se llama Pata de Perro, y si ustedes se fijan, el perro se está echando un gas, ¿no? Entonces, me gusta un poco como esto, ¿no? Como rescatar un humor medio infantil, pero que no es infantil del todo, y que hace referencia, particularmente estos trabajos, al lenguaje de los cómics, ¿no? Me gustan mucho los cómics. Estoy esperando a Avenger con una pasión, no saben. Bueno, este otro trabajo es un batik. Los que no sepan sobre qué es el batik, es una técnica que se usa con teñidos de tela y con cera. Con la cera lo que haces es hacer el dibujo y luego tiñes la tela, y lo que tenía cera no se pinta, ¿no? Es un poco complejo. Esto mide 3,50 metros, es un trabajo grandotote, y lo hice para una exposición en donde nos invitaron a participar con Amnistía Internacional en era el año del 2000, en contra de la tortura en el mundo. Esta pieza viajó, estuvo aquí, estuvo en San Diego, en Los Ángeles, en San Francisco, y si ustedes la ven, es como... anatómicamente no es nada perfecta, ¿no? Es así como muy burda, pero lo hice adrede porque quería mostrar pues eso que está ocurriendo ahí, ¿no? Están mutilando a una persona, y quería que aquel que lo viera pues tuviera así como un momento para quedar separado y pensar. Bueno, este es un detalle. Esto también pertenece a esa exhibición. Son 24 pinturas que hice, que hablaban sobre las víctimas de la tortura, ¿no? Ahí hay otros ejemplos. También quería mostrarles lo que hago con foto. Durante mucho tiempo hice fotografía. Los fotógrafos son una tribu muy loca, son muy canijos, en serio. Son maravillosos, pero son súper quisquillosos. Y van a las exposiciones de otros fotógrafos a destruir las fotografías. Entonces para mí eso era así como muy duro, ¿no? Mostraba mis fotos y entonces, no, que te falló el tiempo de exposición, no sé qué, ¿no? Y entonces yo decía, oye, ¿por qué no ves la imagen? ¿No? Espérate tantito. Entonces, bueno, hice un poco de foto en colaboración con bailarinas de Tijuana y performanceras. Esta es otra cosa que me gusta mucho hacer, colaborar con otros artistas, ¿eh? No se queden solos, enriquezcan su trabajo, dialogando con otros, haciendo proyectos con otros. Eso también te da unos aprendizajes increíbles. Estas fotos las tomé con estas chicas, Gisela Madrigal y Lula Lewis. Nos vinimos aquí, justamente eso es en la escalera de la Altamira. Ellas estaban ahí con unas gárgolas y la gente que pasaba, y les digo cómo nos volteaba a ver, ¿no? Éramos unas locas. Esta sí es una serie, ¿no? Que tomé en el teatro. Ya son fotos muy viejitas. Eso fue en el Parque Teniente Guerrero. Esta también es una famosa bailarina de Tijuana, Susana López. Igual, ¿no? Gisela. Y luego hice una serie de fotografías de lo que hallaba en la calle. Entonces, por ejemplo, tomé esta foto, hice todo un proyecto que se llamó Vida de Perros, que hablaba sobre los perros en la calle y los homeless, ¿no? Hacía como una alegoría ahí. Y bueno, para mí, cuando uno ve a los perros atropellados, pero lo hacemos así como rapidito porque se siente muy feo, ¿no? Tomar estas fotos me costó mucho trabajo porque tenía que poner atención, pero también implicó
un transformar mi experiencia, ¿no? Estaba viendo a un animal muerto, un cadáver, pero si se dan cuenta del cadáver están empezando a surgir plantas, ¿no? Está habiendo una mutación. Me pareció una imagen muy, muy potente. Esto también pertenece a ese proyecto que les digo. Trabajamos con fotografía, trabajamos con papel maché, con poesía, ¿no? Era una cuestión como multidisciplinaria. También he estado últimamente, ahora amo mi celular porque tiene una cámara sensacional, y puedo tomar fotos en cualquier parte, de cualquier manera. Estoy muy, muy interesada en la foto digital, me parece que es wow, ¿no? Abre un camino enorme. He estado tomando todo el tiempo, tomo fotos de cosas que me interesan, de cosas que son a veces muy cotidianas, pero que no volteamos a ver. Eso que está ahí, ¿qué es? Exacto, es la cosa esa para sacarle jugo a las naranjas, ¿no? Y me pareció tan hermoso que dije, merece una foto, ¿no? Lo mismo esto, es algo que vi en playas, ¿no? Un edificio que se estaba derruyendo y el óxido y tal, me parecieron muy interesantes. Esto también, ¿alguien sabe qué es? Pero no saben de dónde salió, ¿verdad? Bueno, yo a veces no soy la mejor de las amas de casa, ¿verdad? Y mi congelador se llena de hielo, entonces tengo que apagar el refri y hacer toda una serie de maniobras para que el hielo salga y bla, bla, bla. Y eso que está ahí era cuando uno tiene esas como bandejitas para hacer cubitos de hielo, pues imagínense cuánto hielo había, que de las bandejitas empezó a salir el hielo así, ¿no? Y entonces cuando yo vi esto dije, wow, parece como un dinosaurio, ¿no? Una cosa así. Y bueno, la luz, los brillos me parecieron interesantes. Esta es otra imagen que me encanta, porque iba caminando un día en el estacionamiento de la universidad y de repente volteó para abajo y dije, o sea, es uno de esos lugares por donde se va el agua y estaban creciendo plantas desde la tierra subterránea, ¿no? Y yo decía, órale, qué fuerte. Me parece una imagen muy interesante. Y bueno, este es en la puerta de mi casa, ¿no? También me gusta jugar como con estas cosas de los colores, las texturas, ¿no? Como sorprenderte con algo. Estaba lloviendo y ya ven cómo llueve aquí en Tijuana. Y bueno, ya para cerrar les quiero presentar algo que también hago, que es instalación. Me gusta mucho la instalación. Esta es una pieza que se llama Jaula Lunar. Es un homenaje que le hago a una enorme artista español-mexicana. ¿Alguien sabe quién es? Empieza con R su nombre. Remedios Varo, sí. Ella tiene muchos trabajos en donde las lunas son exprimidas, enjauladas y demás, ¿no? Entonces tenía muchas ganas de hacer algo así. Esta es otra instalación que tiene como referente una canción de Luis Miguel que se llama La Incondicional, que ustedes deben de conocer, ¿no? Y bueno, también hace referencia a lo que las mujeres hacen con las manualidades. Ya ven que hay señoras y tratan como de embellecer sus espacios y entonces en el baño le ponen peluchito a todo y florecitas y tal, ¿no? Entonces yo me dediqué a hacer eso que ellas hacen, no en un plan de burla, sino de hacernos conscientes de cómo damos por hecho el trabajo, la presencia de las mujeres, como si fuera eso, ¿no? Un water. Pero ahí no acabó la cosa. Luego fui a una tienda de chinos, me encantan las tiendas de chinos, los mercados. Había esta tienda como de bromas, ¿no? Y me pareció muy interesante porque me conseguí unos excrementos de papel maché, ¿no? Que he de decir que antes de que se acabara esta exhibición fueron robados. Alguien se los robó. Y bueno, también puse el incienso, todo lo necesario, los cerillos, todo eso que tenemos en el baño. Y bueno, pertenezco a un colectivo que se llama Martes. Por aquí está Foy, que ha participado en algunos de las ediciones. Tenemos un evento que cada cierto tiempo organizamos que se llama Tapetes.
lo ponemos en Secut, lo ponemos, esto está en la Galería de Arte Álvaro Blancarte, y consiste justamente en eso, en hacer piezas de arte, arte-objeto, pero que estén en el piso, de modo que obligamos a las personas, bueno, no las obligamos, las invitamos a que miren desde otro lugar, ¿no? Entonces yo hice esta pieza que se llama Faquir Plástico, y ustedes la ven y dicen, ¡ay, qué linda!, ¿no? ¡Qué chulada de tapete! Pero espérense tantito. Está hecho con tachuelas, ¿no? Entonces la invitación es, a ver, písalo, a ver, ¿no? Y también está, a mí me encantan las tachuelas, me parecen los objetos, el que haya diseñado las tachuelas es un genio, la verdad. Son unos objetos muy bellos, la forma y el color, ¿no? Entonces jugué con todo esto. Por supuesto, ahí tuve muchos problemas porque pegar plástico con plástico, no les digo todo lo que estuve experimentando. Y al final, ¿saben qué? ¿Qué me funcionó? El humilde pegamento blanco, ¿no? Porque me compré silicón caliente, silicón frío, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y no, resultó que eso era lo que funcionaba. Luego, en el 2014, con este colectivo de martes, llevamos a cabo esta exposición que se llamó Hogar, en donde cada una de nosotros hacía una instalación con el tema del hogar. Voy a terminar con esto, porque creo que ejemplifica los dos métodos, el método de los vasos comunicantes y el método de las redes luminosas. Yo soy una persona que vive en una ciudad en la que no nació, ¿no? Vivo en Tijuana, que es una ciudad de migrantes, de gente que va y viene. Por alguna cuestión del destino me ha tocado, mis mejores amigos de la infancia son exiliados, gente que tuvo que salir de su país de manera violenta porque los iban a matar y que tardaron décadas antes de volver, ¿no? Tengo muchos amigos chilenos, uruguayos y así, argentinos. Entonces, para mí el tema de la migración, los refugiados y el exilio es un tema muy personal, o sea, no estoy hablando de la moda, esto lo hice en el 2014, y lo detonó algo que leí, que vi en internet. Estaba yo, ya ven que uno googlea y ves cosas en YouTube y tal, y de repente vi un video en donde la gente de ACNUR es la agencia para los refugiados de la ONU, le preguntaba a la gente en la calle, así a quemarropa, le decía, ¿qué harías tú, qué te llevarías tú si tuvieras 10 minutos para entrar a tu casa y salir porque van a venir y te van a asesinar? Más o menos esa era la pregunta. Y entonces, y eso lo preguntaban creo que era en la Ciudad de México, las respuestas de la gente eran estremecedoras, ¿no? Había una señora que decía, yo me llevaría las llaves de mi casa. Y tú te preguntas, bueno, ¿por qué te vas a llevar las llaves de tu casa? Y decía, porque yo tengo la esperanza de que voy a volver algún día, ¿no? Hasta se me enchina la piel. Luego había alguien, claro, que decía, me llevo el álbum de fotos, me llevo el violín de mi abuelo, me llevo, ¿no? Pero es lo único que te puedes llevar en la mano. Entonces, a partir de eso, ese video más mi propia experiencia, empecé a investigar sobre el tema de los refugiados y la verdad, todos los días lloraba y todos los días me estremecía. Si en aquel entonces era terrible, ahora ustedes lo saben, ¿no? Es una cosa más que espantosa. Y entonces lo que hice fue, yo quería hablar de esto, ¿qué te puedes llevar en el puño de tu mano, ¿no? Y me puse a investigar en mis propios objetos, porque como migrante, ¿verdad? Uno no puede ir con la casa encima, tienes que elegir objetos que puedes cargar contigo. Y me di cuenta de que tenía un montón de objetos pequeños. Y decía, ¿por qué tengo tantos objetos pequeños? Y me cayó el 20, dije, claro, porque me he movido, me he cambiado de casa, no voy a exagerar, más de 40 veces en mi vida. O sea, soy una experta en mudanzas, si ustedes algún día necesitan, ya saben. Entonces, con estos objetos que encontré en mi propia casa, objetos que yo había venido cargando en mi caminar, y
tierra de diferentes colores, me fui a los Arenales, me fui a Tecate, agarré unos ladrillos y los martillé, ¿no? Agarré la arena, yo ya se imaginarán, tengo unos gatos, pues agarré arena limpia de gatos, ¿verdad? Y con eso, y con un proceso largo de construcción, hice estas plataformitas con rueditas para simbolizar el movimiento. Y bueno, estos son los objetos, muchos de esos objetos. Hice una especie de casas de campaña, transparentes, para que la gente pudiera ver adentro lo que había, ¿no? Por supuesto, voy a decirles, esto es bien interesante como artista, yo me daba vueltas por el Secut a ver, ¿no?, la exposición, y esta era una experiencia vital y muy interesante, porque la gente no sabe que tú eres la artista de la pieza. Entonces pues estás ahí, ¿no?, sorreando y escuchando lo que la gente dice. Entonces, por ejemplo, había quien decía: ¿qué onda con esta pieza? No la entiendo. ¿Por qué tiene esas cosas? Y yo decía, bueno, pues en mi trabajo no está del todo claro. Y luego había quien decía: oye, está hablando de los fraccionamientos en Tijuana, ¿verdad? Y decía, órale, esa es una lectura que yo no le había dado, ¿no? Pero de repente sí había gente que cachaba de qué se trataba, ¿no? Decía, pues claro, lo que te puedes llevar, la tierra de tu hogar, de donde tú naciste. Y entonces, pues era muy satisfactorio, ¿no?, escuchar que había múltiples lecturas de esta pieza. Bueno, ahí están esos objetos, ahí está la tierra, para que puedan ver con más claridad. Y aquí hay una cosa sobre el soporte. El soporte yo lo pensé, dije, ¿de qué color puede ser ese soporte? Si hubiese sido blanco no hubiera tenido el impacto que tuvo. Y entonces dije, claro, tiene que ser de un color rojo, ¿no? Rojo por esta referencia, por un lado, a la tierra, pero también a la violencia, a la sangre, ¿no?, a lo que nos une. Finalmente lo que nos une a todos es la sangre. Bueno, y ya para terminar ahora sí, este es otro proyecto que hice con mi madre y con mi hermana. Las tres somos artistas y hicimos una exhibición que se llama Las Lewis. En esa exhibición cada una hizo su rollo, pero también hicimos unas piezas juntas. Lo que intentábamos era hablar sobre lo que nos unía, ¿no?, como familia, como madre, hijas, los ancestros, la herencia, la familia. Y eso que ven allá es una especie de familiograma o árbol genealógico que hice con material reciclado, con la parte baja de las botellas estas de galón de agua, que es precioso. Ahí de nuevo les digo, ¿no?, el que diseña esas botellas, mi más absoluto respeto, porque hay flores ahí abajo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de echarle un ojo a esto, que tiene, yo sé, una función práctica, pero también tiene una función estética, y eso yo creo que es súper potente. Bueno, este es entonces mi árbol genealógico, se llama así, Ancestros. Luego hice en esa misma exhibición, que se llama El Gabinete de la Tata, que hace referencia a los gabinetes de médicos del siglo XIX, de las curanderas también, porque mi bisabuela era una curandera de pueblo, ¿no? Ella curaba con hierbas. Entonces me inventé muchas cosas, no crean que yo sé mucho de esto. Ponía, por ejemplo, agua con colores. Para esto me fui y me coleccioné en todas las segundas de Tijuana que pude, botellitas diferentes, ¿no?, que fue precioso. Tengo una colección de botellitas, por si requieren, que se las presto. Y con eso, lo que yo intenté hacer era un gabinete de curandera, pero fantástico, ¿no? Entonces había, por ejemplo, una botellita que decía: para el mal de la melancolía, gotas de luna, llantos de los niños recién nacidos. Y era eso, ¿no? Era una forma de hablar de estas mujeres que pues han sido olvidadas, pero desde un lugar poético. Y bueno, también, ahí hay un detalle, ¿no? Muchas de las cosas que están ahí son también de mi casa, y yo creo que eso es importante. No tienes tampoco que inventarte muchas cosas. Observa qué tienes en tu casa. Y esto que está ahí, lo van a reconocer, son esos mapas escolares
que te pedían cuando estabas en la primaria. Trae un mapa del continente americano, ¿no? Ibas a la papelería, te comprabas tu mapita y luego pues ya lo llevabas de tarea. Bueno, yo lo que hice fue ampliarlos, hacerlos muy grandes, y ahí me salió la oceanóloga. Los oceanólogos hacen mapas de las corrientes del océano y también de las temperaturas y cosas así. Y lo que yo mapeé ahí fue el caminar de mis ancestros, desde África hasta Tijuana, ¿no? Entonces, si tú te acercas, el mapa tiene frases, tiene muchas cosas que hablan de eso, de cómo nos fuimos moviendo y de cómo yo al final, después de este enorme recorrido de la gente que conforma mi familia, pues llegamos acá. Y esto último es una pieza que hicimos mi hermana y yo, que se llama Raíces. Son las raíces de un árbol que estaban en, ¿cómo se llama? La cisterna de agua de su casa, ¿no? Resulta que algo pasaba con la cisterna y entonces se les ocurrió ir a ver. Y un árbol, los árboles son muy inteligentes, había echado raíces allá adentro. Entonces las sacaron y las secaron, y me encantó porque parecían los cabellos de alguien, ¿no? Tenían esta cosa como de cabellos, y lo que hicimos fue intervenir esos cabellos con hilos de colores, ¿no? Para hablar de cómo venimos de muchos lugares. A veces creemos que, decimos, mis ancestros eran de tal parte, pero si te llegas a hacer una de esas pruebas de ADN, resulta que, wow, pues ni te imaginas de dónde venían, ¿no? Y bueno, eso es más o menos lo que quería compartir, ¿no? Cómo estos métodos han desembocado en diversos proyectos, algunos muy estructurados y otros así como fluidos, orgánicos, y eso. Y no sé.